Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, chicos y chicas, tenemos entre manos una noticia que, os lo aseguro, ha dejado a más de uno con la boca abierta y con la mente haciendo 1567.000 teorías. Sí, porque cuando hablamos de nombres como Can Yaman y Demet Özdemir, sabemos que automáticamente se activa esa chispa de intriga, ¿verdad? Y más cuando las noticias que nos llegan son tan, bueno, digamos, sorprendentes. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy podría cambiar, para bien o para mal, la percepción que muchos teníamos sobre esta pareja que tantas veces ha acaparado portadas y corazones. Si aún no lo han hecho, qué mejor momento para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, con lo que se viene, querrán estar al día. Vamos a ir directos al grano, porque la noticia que ha explotado como un castillo de fuegos artificiales el pasado 6 de febrero de 2026 tiene tela. Y es que de un momento a otro las redes sociales, los portales de noticias del corazón, y hasta las conversaciones casuales de café, se han llenado de un mismo nombre y una misma figura, Can Yaman. Y junto a él, resonando con fuerza, el nombre de Demet Özdemir. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente? Pues parece ser que lo que hasta ahora se consideraba una relación de idas y venidas, de supuestos reencuentros y de muchísima especulación, ha dado un giro radical, un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Durante meses, los rumores sobre la posible reconciliación entre Can y Demet han sido un constante ir y venir. Cada foto juntos, cada comentario, cada aparición pública, por mínima que fuera, se convertía en la prueba definitiva para muchos de que su amor había resurgido con más fuerza que nunca. Los fans de Erkenzikuz, esa telenovela que los catapultó a la fama mundial, soñaban con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino en la vida real. Y sinceramente a veces los sueños, o al menos las esperanzas, parecen cumplirse. La química entre ellos era innegable, una electricidad que cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta, convirtiéndolos en la pareja ideal de la ficción, y muchos deseaban que esa magia se trasladara a la vida cotidiana. Pero aquí es donde entra la sorpresa, y no una sorpresa cualquiera, sino una que ha sacudido los cimientos de su fandom y de la prensa especializada. Resulta que el 6 de febrero de 2026, la noticia que ha inundado todos los titulares es la siguiente: Can Yaman ha encontrado el amor en otra parte, y no es precisamente con Demet Özdemir. Y lo más impactante no es solo que haya encontrado el amor, sino la persona con la que supuestamente lo ha encontrado y la forma en que esto se ha hecho público. Así es, amigos. Según diversas fuentes muy cercanas a ambos, y confirmado por algunos de los medios más fiables del espectáculo turco, Can Yaman estaría viviendo un intenso romance con una figura hasta ahora poco conocida en el panorama internacional, pero que al parecer, ha conquistado por completo al actor. Y la revelación de este nuevo amor ha sido, bueno, cuanto menos discreta. Lo que ha generado aún más revuelo es que esta noticia ha surgido justo en un momento en que muchos esperaban la confirmación oficial de su regreso con Demet Özdemir. Es como si el universo hubiera decidido jugar con las expectativas de todos, un giro argumental digno de las mejores series de televisión, pero este es el guión de la vida real. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer que ha capturado la atención de Can Yaman? Los rumores apuntan a una joven promesa del cine o quizás una artista emergente. Las primeras informaciones la describen como alguien con una personalidad arrolladora, independiente y muy centrada en su carrera. Y lo más intrigante es que, al parecer, Can Yaman ha intentado mantener esta nueva relación en un segundo plano, lejos de los flashes y del escrutinio público al que está acostumbrado. Una estrategia que, como vemos, no le ha salido del todo bien, porque el mundo del espectáculo tiene ojos y oídos en todas partes, y cuando se trata de un actor de la talla de Can Yaman, cada detalle se magnifica y se convierte en noticia. Se rumorea que esta nueva conquista es una artista de un calibre artístico muy alto, con una sensibilidad y un intelecto que han cautivado al actor más allá de su ya conocida atracción por la belleza. Algunos medios sugieren que podría ser una joven directora de cine independiente o una música con un gran talento, algo que se alejaría del perfil mediático al que estamos acostumbrados a ver a su alrededor. Lo que sí está claro es que esta noticia cae como un jarro de agua fría para todos aquellos que seguían con fervor la posibilidad de una reconciliación entre Can y Demet. Demet, por su parte, hasta el momento de esta publicación, se mantiene en un discreto silencio. No ha habido o declaraciones oficiales por su parte, ni a través de sus representantes ni en sus redes sociales. Y esto, claro, alimenta aún más las especulaciones.
¿Cómo se sentirá ella ante esta noticia? ¿Le ha pillado por sorpresa? ¿O quizás ya lo sabía y ha decidido seguir su propio camino? El hermetismo de Demet Özdemir ante esta información ha sido interpretado de mil maneras. Algunos creen que está herida, otros que está empoderada y enfocada en su carrera, y unos pocos incluso especulan con la posibilidad de que ella también esté rehaciendo su vida de forma discreta. Recordemos que la historia entre Can y Demet siempre ha sido un torbellino. Su química en Erkencikus fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los romances más deseados por los fans. Durante el rodaje y después de él, los rumores de un noviazgo real no cesaron. Hubo etapas en las que parecían inseparables, con fotos románticas, viajes compartidos y un sinfín de gestos que confirmaban, para muchos, su relación. Sin embargo, también hubo periodos de silencio, de distanciamiento y de rumores de ruptura. Un vaivén que ha mantenido a sus seguidores en constante alerta, navegando entre la esperanza y la decepción. La intensidad de su conexión en la serie, que se tradujo en una legión de seguidores que los veían como la pareja perfecta, ha hecho que cualquier rumor sobre su relación tenga un impacto desmesurado. Y es que la popularidad de ambos es inmensa. Can Yaman se ha convertido en un ídolo a nivel internacional, con proyectos en Italia, España y otros países. Su carisma, su físico y su talento lo han posicionado como uno de los actores turcos más exitosos del momento, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias globales. Su imagen, a menudo asociada a personajes viriles y apasionados, ha generado un fenómeno fan que pocos actores de su generación han logrado replicar. Por otro lado, Demet Özdemir sigue cosechando éxitos con cada nuevo proyecto, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y admiradas de Turquía, y también con un gran reconocimiento fuera de sus fronteras. Su talento para la actuación, combinado con su belleza y su estilo, la han convertido en un referente de la moda y el entretenimiento. Juntos formaban una pareja que generaba una expectación mediática sin precedentes, un verdadero fenómeno social que eclipsaba incluso a otras celebridades de renombre. Ahora, ante esta nueva realidad, muchas son las preguntas que flotan en el aire. ¿Qué significa esto para el futuro de la relación, si es que la había, entre Can y Demet? ¿Cómo afectará esto a sus carreras y a la percepción pública? ¿Será esta nueva pareja de Can un romance fugaz o algo más serio? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarán sus fans más acérrimos ante esta noticia que rompe con sus ilusiones? La noticia ha desatado un mar de especulaciones en foros y redes sociales, donde los seguidores discuten teorías sobre el futuro de ambos actores, el impacto en sus carreras e incluso la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Es fascinante observar cómo el mundo del entretenimiento funciona. Un día eres la pareja del momento, el foco de todas las miradas y las esperanzas de millones de fans, y al día siguiente, la noticia puede dar un giro inesperado que lo cambie todo. Y es precisamente esta imprevisibilidad, esta montaña rusa de emociones y expectativas, lo que hace que el seguimiento de la vida de las celebridades sea tan apasionante para muchos. El público se convierte en parte de la narrativa, creando sus propias historias y deseos en torno a la vida de sus ídolos. Por un lado, podemos entender la decepción de quienes esperaban verlos juntos de nuevo. Han invertido tiempo y emoción en esa idea, y que la realidad tome un rumbo diferente puede ser chocante. Han construido en sus mentes una historia de amor que esperaban ver materializada. Pero por otro lado, también debemos recordar que son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Can Yaman tiene todo el derecho a rehacer su vida amorosa, y si ha encontrado la felicidad en otra persona, es algo que debemos respetar. La vida personal de una celebridad es, en última instancia, suya, y aunque su público tenga un gran apego a su imagen, no pueden dictar sus decisiones sentimentales. Lo verdaderamente interesante aquí es la forma en que esta información ha salido a la luz. La discreción de Can, si es que realmente ha intentado ser discreto, contrastaría con la magnitud de su fama y la expectación que genera cualquier aspecto de su vida privada. Esto sugiere que quizás está intentando proteger esta nueva relación de la vorágine mediática, algo comprensible. En un mundo donde la información vuela a la velocidad de la luz, mantener un romance en la esfera privada es una tarea titánica. Sus esfuerzos por mantener un perfil bajo podrían ser un intento de preservar la autenticidad de la relación, lejos de la presión de los medios y las opiniones públicas. Y mientras tanto, Demet Özdemir, su silencio es oro. Podría significar muchas cosas. Podría significar que está concentrada en su trabajo,
que está procesando la situación a su manera, o quizás que simplemente no le da la importancia que el público cree que tiene. Lo cierto es que su reacción, o la falta de ella, solo alimenta más las especulaciones. Y en este juego de la fama, la especulación es una moneda de cambio muy valiosa. Su silencio, lejos de apagar los rumores, los aviva, permitiendo que cada fan interprete su estado de ánimo y sus sentimientos según sus propios deseos. En resumen, la noticia del 6 de febrero de 2026 ha sido un auténtico terremoto mediático. Can Yaman, el galán turco que conquistó al mundo, parece haber encontrado un nuevo amor, y esto ha llegado en el momento menos esperado, justo cuando las esperanzas de una reconciliación con Demet Özdemir estaban más vivas que nunca. El futuro de sus relaciones personales, y cómo esto impactará en sus carreras, es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que esta noticia nos deja con la boca abierta y con mil y una preguntas. La incógnita sobre la identidad de la nueva pareja de Can Yaman y la reacción de Demet Özdemir seguirán siendo tema de conversación durante mucho tiempo, alimentando la fascinación del público por el mundo del espectáculo. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Esperamos que esta información les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros al investigar y recopilar todos los detalles. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las noticias más candentes y a traerlas a vosotros de la forma más amena y detallada posible. La dedicación de nuestro equipo para ofrecerles contenido de calidad es lo que nos motiva a continuar. Ahora, nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué les parece esta sorprendente noticia? ¿Creían en una posible reconciliación entre Can y Demet? ¿Qué esperan que suceda ahora? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerles y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Vuestra suscripción es un gran respaldo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.